para iniciar, seguramente acá hay alguien que lo haya estudiado, hay alguien que lo esté estudiando y por ahí me sabrá corregir si me equivoco, pero hay un detalle que yo lo aprendí hace un tiempo que tiene que ver con los discursos y las partes que tiene un discurso y cómo a veces, teniendo en cuenta esas cosas, podemos hacer que un discurso sea mucho más efectivo. ¿Y por qué sale todo esto? Porque si hay algo que nosotros tenemos como principal al ser cristianos, es tener un discurso para decir, un mensaje. Un discurso no es eso que se paran con un micrófono y muchos periodistas o gente. No, un discurso es una pieza hablada o escrita que busca convencer a alguien, ¿no? Los griegos antiguos, Aristóteles y otros, definieron las partes del discurso y la retórica y todo eso. Por eso no me voy a meter en eso, pues no sé tanto, solamente sé esto que les voy a contar. Pero la cuestión es que hay muchos tipos de discurso. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a leer? Y es que a mí me pasa algo, y muchas veces todos sabemos que tenemos que hacer las cosas que hizo Jesús, ¿no? Todos sabemos que tenemos que caminar como caminó Jesús, que tenemos que andar y vivir como vivió Jesús. ¿A cuántos se les ocurrió, entendiendo eso, que tenían que saber qué había hecho Jesús y había que leer su historia? Y cuando se pusieron a ver, resulta que eran un montón de libros y un montón de capítulos, que no es que por ser muchos no los tenemos que leer, pero a veces no sabemos por dónde empezar o no sabemos cómo tomar lo más importante que nos permita arrancar para después profundizar en eso. Y si nosotros nos ponemos a ver algo que tiene que ver con los discursos, podemos encontrar una punta por donde descubrir un lugar por donde empezar a conocer la historia de Jesús. Y hablando de los discursos, justamente en retórica y en la definición de los discursos podemos encontrar distintos tipos de discursos. Está el discurso narrativo, que busca contar algo. Está el discurso expositivo, que busca exponer, como lo dice el nombre, alguna situación. Está el discurso informativo, que tiene el objetivo de informar justamente de manera objetiva, sin poner opinión. Está el discurso publicitario, que es el que busca vender algo. Y el que nos importa, o el que vamos a ver un poquito, es el discurso argumentativo, que es el que busca convencer a otra persona de una cosa, ¿no? Y si nos ponemos a ver cómo está formado un discurso, y acá es donde me llamó la atención una de las partes, vemos que tiene 4 partes. Está la presentación, que es la que como que tira el anzuelo, engancha al auditorio y atrae la atención. Eso es lo primero que pasa en un discurso. Después tenemos la exposición, en donde se presentan todos los hechos y se los explica de lo que queremos convencer. Después está la argumentación, que es donde tenemos las pruebas de por qué es verdad eso que estamos diciendo. Y por último está la conclusión, o el epílogo, se le dice también. Y esta es la parte que a mí me llamó la atención. En el epílogo de cualquier discurso, lo que se busca hacer es un resumen de todo lo que se dijo. Y se busca apelar a la emotividad o a tocar de verdad el corazón de la persona que está escuchando para que se mueva a accionar en pos de eso que estamos exponiendo en todo el discurso o a creer. Entonces, de acá nosotros, si profundizamos en esto, podemos sacar un montón de herramientas para poder llevar el mensaje también, teniendo en cuenta esto que no es particularmente de la Biblia, pero sí tiene un montón de cuestiones que son reales, son cuestiones humanas que cómo el ser humano recibe un mensaje, cómo lo acepta y esas cosas, ¿no? Pero si nosotros vemos que la conclusión es un resumen de los puntos más importantes de todo lo que se estuvo hablando, de golpe podemos encontrar que si pensamos la historia de Jesús como un discurso,
nos damos cuenta que en el final del ministerio de Jesús, o sea, la historia de Jesús en la tierra, ¿no? El ministerio, cómo empezó y cómo terminó, nos damos cuenta que en el final, en el epílogo del ministerio de Jesús, encontramos un resumen de todo lo más importante que le quería dejar a los discípulos. Jesús empezó un discurso que fue exponiendo a lo largo de todo su ministerio, lo fue argumentando con milagros, con pruebas, con hechos, con acciones, y en la conclusión dejó un legado. Y nosotros podemos ver que en esa conclusión del mensaje de Jesús, de todo el discurso, entre comillas, del ministerio de Jesús, hay algunos detalles importantes. Ahora, ese epílogo, ese final, tiene muchos versículos y muchos capítulos a lo largo de la Biblia, que son antes de la cruz algunos y después de la cruz todo lo que Jesús siguió hablando, ¿no? Porque fue el momento final. Yo lo pensaba de esta forma. Si nosotros vamos a esa parte, podemos de golpe ver, y no digo que sea suficiente, porque tenemos que meternos en toda la historia de Jesús y leer todo y profundizar en todo, pero podemos ver que en esa parte final está el resumen de las cosas más importantes que Jesús quería dejarle a los discípulos. Entonces es una buena forma de leer algo para sacar información valiosa, de verdad, que no significa que no esté en todo el resto de la palabra, pero a veces en esa confusión de no saber por dónde arrancar, de que es mucho, bueno, podemos sacarnos la confusión y empezar por esta parte, que fue el final del ministerio de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos? Yo lo pensaba de esta forma. ¿Vieron en las películas? A nosotros cuando tenemos que dejarle a mis viejos o a mis suegros, a la bebé que tenemos, también lo hacemos. Pero ¿vieron las películas cuando alguien deja una niñera o alguien cuidando a los hijos y se está por ir y le dice, bueno, mira, acordate, acá está el teléfono de tal cosa, este va a ser el teléfono de donde estamos nosotros, si pasa esto, hace esto otro, y le deja como el punto, los resúmenes de todo lo que tiene que saber, lo más importante antes de irse, ¿no? Yo escuchaba también, como para sumar a esto, un podcast hace unos días que hablaban de Pablo justamente y cómo Pablo en pocas semanas que estaba en un lugar buscaba instalar una iglesia o dejar hermanos que puedan continuar con la obra del Señor. Y lo que decían estas personas que hablaban de este tema era ¿qué tal capacidad de resumen y de eficacia tenés que tener para que en un par de semanas que estás en un lugar quede instalado un mensaje que después corra, ¿no? Y crezca. Seguramente Pablo después estaba en contacto con esas personas, volvía a visitarlos, todo, pero en muchos lugares no era mucho el tiempo que se quedaba y así todo buscaba plantar una iglesia y llevar el mensaje. Y a veces nosotros estamos con tantas cosas en la cabeza que no nos damos cuenta de lo que de verdad importa, ese resumen de puntos que no nos puede faltar. Todo lo demás lo podemos ir mejorando y seguramente va a crecer en nuestras vidas, pero hay algo que no puede faltar como cristianos y es lo que Jesús les estaba dejando a los discípulos antes de irse. Jesús estaba yendo, estaba agarrando las llaves, estaba poniéndose la campera, estaba saliendo y les estaba diciendo, esto no se lo pueden olvidar, esto no se lo pueden olvidar, esto lo tienen que hacer y nos vemos pronto. Y eso es lo que yo quería invitarles a que leamos, que lo pensemos de esta forma. Por supuesto la Biblia no dice que se estaba poniendo la campera y agarrando la llave, pero que lo pensemos de esta forma, ¿no? Como ese epílogo que resume todo, ese mensaje final que te deja lo que no te tenés que olvidar, ¿no? Y después sí puedes profundizar en el resto del discurso que es sumamente importante. Pero en Juan 17 nosotros tenemos una oración que Jesús hace por los discípulos justo antes de que lo capturen y que lo lleven a la cruz. Y esa oración es parte de ese final del ministerio de Jesús. Y en esa oración nosotros podemos encontrar algunas cosas importantes
que no nos podemos olvidar, que tienen que estar presentes en nuestra vida como cristianos. Y yo quiero leer en la versión traducción al lenguaje actual, y les dije recién que usemos nuestra imaginación, por eso yo les voy a invitar a que puedan cerrar los ojos, y todavía no, esperen, ahora les digo, y que mientras yo leo esta oración, porque es una oración que Jesús hizo, ustedes se imaginen como si estuvieran en ese lugar y Jesús estuviera orando por ustedes. ¿Por qué? Porque esta oración fue por nosotros también. Dice en un momento, y lo vamos a leer ahora, no solamente oro por ellos, por los discípulos que estaban ahí en el lugar, sino por los que van a creer en mí por el mensaje de ellos. Y nosotros somos los que creímos en Jesús por el mensaje que empezaron los discípulos en el siglo I. Entonces, Jesús estaba orando por nosotros también en esa oración de Juan 17. Pero a veces nosotros este tipo de versículos o estas historias que conocemos un montón, creo que todo el mundo sabe de este versículo, de este capítulo, en donde Jesús ora por los discípulos. Lo escuchamos algunos una o dos veces, otros lo escucharon miles de veces. Y a veces ponemos una distancia con el texto y no lo vemos como algo que está pasando en este momento. O sea, dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz. Y la palabra no tiene tiempo, no tiene pasado, y algo que dice la palabra que Jesús promete para nosotros fue solamente para los discípulos y algo ya pasó el tiempo. No, nosotros podemos entender que lo que dice la palabra es para nosotros y es ahora. Entonces, cuando estemos escuchando esto, busquemos de verdad entender que Dios nos lo está diciendo en este momento. Está haciendo esta oración por nosotros, la estaba haciendo por los discípulos y la va a estar haciendo por los que van a venir por nuestro mensaje también. Así que vamos a pensarlo como un presente continuo, como un presente constante, ¿no? Y pensémoslo así. Y cerremos los ojos. Cierren los ojos, imagínense. Estamos ahí, estamos en un huerto, dice Juan 16, que llegaron a un huerto en donde se solían juntar con los discípulos. Imagínense los árboles alrededor, el pasto, imagínense que era de noche, imagínense que los árboles están alumbrados por la luz de la luna, porque claramente no hay una luz artificial ni de casualidad cerca. Por ahí hay alguna antorcha por ahí que tenía alguno de los discípulos, pero están con Jesús. Y Jesús les viene hablando que va a dejar al Espíritu Santo en lugar de Él y que el Espíritu Santo les va a hacer recordar todas las cosas. Y después otra parte de lo que Jesús les dijo ahí en ese lugar fue que permanezcan en Él y que si permanecían en Él iban a llevar mucho fruto. Y que no hay mayor amor que el que entrega la vida por sus amigos. Y después de eso, algunos de los discípulos no entendían bien lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús había dicho también en un momento que se iba a ir y por un tiempo no lo iban a ver, pero después, un tiempo más adelante, lo iban a volver a ver, y algunos no entendían a dónde se iba a ir, no entendían qué era lo que les estaba queriendo decir. Entonces Jesús les explica y les cuenta algunas cosas de las que van a pasar y que era necesario que Él muera, y algunas cuestiones respecto a eso. Y en un momento Jesús, después de decirle todas estas cosas, levanta los ojos al cielo y ora. Y dice esto: Padre mío, ha llegado el momento en que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste la autoridad y el poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en mí y en ti. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú.
porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. A los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Y han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo. Porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides. Y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora, regreso a donde tú estás. Pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian. Pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que los mantengas unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos. También ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen la justicia. Yo sí te conozco y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Amén. Y ahí terminó la oración de Jesús. Y esto fue parte de ese epílogo. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí me pasó varias veces, con un líder, con los pastores, con alguien que venía a predicar. Daba un mensaje, daba un discurso, me ministraba de alguna forma y yo estaba esperando esa oración, la oración final que iba a hacer por mí, que sellaba todo, que cerraba todo, que por ahí me tiraba alguna especial. Y a veces nos pasa eso a nosotros. A veces nosotros estamos esperando esa oración que le dé cierre a lo que acabamos de recibir. En la iglesia lo hacemos. Termina la palabra y oramos para que Dios selle esas palabras en nuestros corazones. Bueno, esta oración yo la veo de esa forma. Jesús estaba dándole una especie de cierre. Estaba orando por sus discípulos y estaba dejando algunas cosas particulares que eran súper importantes y que los discípulos tenían que tener en cuenta, pero por sobre todo Jesús estaba orando al Padre para que el Padre cumpla con todo eso, ¿no? Y por supuesto el Padre cumplió y va a seguir cumpliendo, pero nosotros, si nos ponemos a analizar esta oración de Jesús, podemos darnos cuenta de algunas cuestiones. En primer lugar, en el versículo 11 de Juan 17, dice, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo, ¿no? Y más adelante dice que uses el poder, le dice Jesús al Padre, que me diste para que se mantengan unidos. Y de ahí yo sacaba dos cosas. Una,
que muchas veces nosotros queremos alejarnos de este mundo. Y alejarnos del mundo en cuanto a vivir como el mundo, sí está bien. Pero alejarnos del mundo aislándonos y viviendo en una burbuja, no está bien. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros reconocemos que somos extranjeros, como dice acá la palabra y como entendemos que Jesús lo estaba presentando y se lo contó a sus discípulos y nosotros lo podemos aprender. Pero como extranjeros tenemos una misión. Dice acá, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Y más adelante, en el versículo 15, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Nuestra misión no es irnos del mundo, es cumplir primero una tarea, una misión en el mundo hasta que el Señor venga. Entonces, eso implica que tenemos que estar en el mundo, no vivir como los del mundo, pero estar con los del mundo para llevar el mensaje. No nos podemos aislar. A mí me pasó en un momento en donde no estaba estudiando en la facultad, en donde no estaba trabajando tampoco. Lo único que hacía era venir a la iglesia. Tampoco me juntaba con ningún amigo de la secundaria, ni del barrio, ni nada. Y lo único que hacía era venir a la iglesia. Y en el momento en que me decían, ¿ganaste a alguien? Yo me ponía a pensar y por ahí tenía algún primo que no le hablaba hace 20 años, re que tenía 18, pero no tenía nadie, porque no tenía contacto con absolutamente nadie que no fuera los de mi casa, que eran todos cristianos, y los de la iglesia, que eran todos cristianos. Entonces, entendí, de alguna forma, en esa situación, que nosotros podemos permitir algunas cosas que nos permitan estar en contacto con las personas alrededor. Ya el hecho de trabajar nos va a hacer estar en contacto con alguien que nos rodea. Nos va a venir muy bien trabajar si no lo estamos haciendo, pero eso es otra cosa aparte. Pero también nos va a permitir estar en contacto. El estudiar nos pone en ese lugar. Me acuerdo que estaba estudiando yo, pero estaba estudiando en un instituto bíblico, entonces no tenía ningún sentido. O sea, era donde iba había cristianos y cristianos que estaban hace mucho. Entonces, pasa eso muchas veces y nos aislamos sin querer o hasta queriendo. Pero dejamos de tener contacto con las personas que no conocen. Y necesitamos estar en contacto con esas personas. No para contagiarnos de cualquier práctica que por ahí nos pueda perjudicar, sino para que nosotros seamos los que llevemos el mensaje. Por eso, nuestra tarea no es irnos de este mundo, sino quedarnos y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y acá hay otro detalle súper importante que está en el versículo 18 y 19, que en esta traducción lo dice bien clarito, por eso leí yo esta traducción. Dice, Jesús al Padre, hablando de los discípulos, incluidos nosotros. Acuérdense de eso. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. Entonces, de golpe, en este resumen, vemos que lo que Jesús no dejó afuera fue el enviarnos. O sea, si hay algo de lo que no nos podemos olvidar en el discurso de la vida de Jesús, en todo lo que Jesús vino a exponer y a querer persuadirnos y convencernos, si hay algo de lo que no nos tenemos que olvidar, es que Él nos está enviando a hacer exactamente lo mismo que Él hizo. El Padre lo envió a Él a hacer algo. Y sabemos bien clarito qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Y Él nos está enviando a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ver que hasta lo podemos hacer de la misma forma que Él lo hizo y aún más grande, porque dice más adelante, versículo 22, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Entonces vemos que no solo es la misma misión, sino que es el mismo poder. Ahora, ¿lo pensamos de esta forma alguna vez? Y yo le doy la importancia que tiene el hecho de que esté en la conclusión.
de la vida de Jesús, en el final. Porque si está en el final, es el resumen de lo más importante. Si bien todo lo que Jesús vino a hablar es súper importante, pero Él eligió algunas cosas para poner en el final, de lo que los discípulos no se tenían que olvidar. Cuando se encontró con ellos, después de resucitado, no les vino a explicar el sermón del monte de vuelta. Si bien era importante y por eso quedó escrito y por eso nosotros lo podemos leer y releer y releer, Jesús vino a dejarles una misión. Entonces, hay algunas cuestiones que no nos podemos olvidar, y a veces son de las que más nos olvidamos. Yo no sé a cuántos ustedes le pudieron hablar en esta última semana. Por ahí a ninguno. Por ahí empezaste a mirar para alrededor y te diste cuenta que estás en esa burbuja en la que yo estaba en ese momento. No sé a cuántos le pudieron hablar en el último mes o en los últimos 6 meses. Pero hay algo de lo que no nos podemos olvidar, y es llevar el mensaje que Jesús vino a traer. Porque lo dice acá: yo los envío a dar el mensaje que tú me diste. Y hay otro detalle que tiene que ver con esto. Y es que, tanto en el versículo 11, que lo leí antes, que Jesús le dice a Dios que uses tu poder, el poder que me diste para que se mantengan unidos, como también el versículo 21, que dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos. Así la gente de este mundo creerá que vos me enviaste. Y en el versículo 22 y 23 también dice: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. No sé cuántas veces las podemos contar, pero que aparece mucho la palabra unidad. Y eso es otra de las cosas que nosotros podemos destacar si pensamos la vida de Jesús como un discurso y como este momento parte de la conclusión y de lo que no nos puede faltar. Y es la unidad entre nosotros y la unidad con Jesús. Y si hay unidad con Jesús, hay unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, yo entendía que de toda esta oración nosotros podemos sacar 2 mandatos o 2 misiones importantes. Y esas 2 misiones son proclamar el Evangelio del Señor. Nada más. Son 2, pero en realidad nombré una. ¿Por qué? Porque las 2 cosas que dice acá, las 2 misiones o tareas que tenemos, buscan un solo objetivo, que es proclamar el mensaje del Señor. Y las 2 cosas que nosotros tenemos para hacer, que tienen ese mismo objetivo, son llevar el mensaje hablado, cumplir con ese mandato, eso que Jesús nos envió a hacer, pero también procurar la unidad, porque la unidad es una de las cosas que evangeliza. Dice acá la palabra que nuestra unidad perfecta, el versículo 23, va a hacer que los del mundo crean que Dios envió a Jesús y que Él los ama como ama a Jesús. Dice ahí exactamente eso. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas a los del mundo tanto como me amas tú. Entonces, de golpe nuestra unidad, la unidad de nuestro equipo de trabajo, la unidad de nuestra célula, la unidad del ministerio en donde estamos, la unidad de la iglesia, gana tanto como nuestro mensaje hablado, como nuestro discurso. Entonces, son 2 misiones, 2 tareas, pero es una sola. Es este juego de que las 2 cosas que destacan de esta oración que hizo Jesús por los discípulos apuntan al mismo lugar, pero por ahí son formas distintas de encararlo, y no es que una tiene que estar por encima de la otra. Yo necesito hablar del mensaje, llevar el mensaje
contarle a la gente que está alrededor y meterme en el mundo porque soy parte del mundo y porque lo dice el pastor un montón de veces. Si el Señor no hubiera querido que nosotros hagamos nada acá, en el momento que nos convertíamos nos hubiera llevado. Pero estamos acá por algo y eso lo tenemos que hacer y tiene que ver con compartir el mensaje. Ahora también la otra tarea que nosotros tenemos es procurar la unidad con el Señor y con todos los que están alrededor nuestro. Porque esa unidad va a ser la que lleve el mensaje también. O sea, específicamente la gente va a saber que Dios los ama al vernos unidos. Entonces, tanto como salir a evangelizar es disculparme con mi compañero o con mi hermano con el que tengo un problema. Como también es orar. No hay algo que sea más importante que otra cosa. Dios nos mandó a hacer todo, a estar unido a Él, dice acá, a través de la oración y de la adoración y de congregar y de recibir su palabra, pero también a estar unido a nuestros hermanos a través de que no haya nada entre nosotros y que seamos capaces de pedir perdón y de perdonar. Y también a evangelizar. Todo junto es lo que tenemos que hacer. No hay una cosa más importante que la otra. Yo puedo estar orando un montón, pero si no evangelizo, no estoy haciendo una de las cosas que el Señor me mandó. Si no llevo el mensaje, no estoy haciendo lo que el Señor me mandó. Puedo estar evangelizando un montón y traje a 10 el otro día a la célula, pero si no estoy orando, no estoy haciendo lo que el Señor me mandó, que es estar unido a Él. Puedo estar evangelizando y orando, pero si estoy peleado con todo el mundo, no estoy haciendo lo que el Señor me mandó, que es estar unido a mis hermanos. Entonces, de golpe, entendemos que en esta conclusión el Señor destacó un par de puntos importantes. Hay un montón de cosas más que podemos meternos y leer y que son cosas importantes para resumir. Pero yo me quedaba con este pedacito del epílogo, de ese cierre. Si el cierre a nosotros nos da la posibilidad de entender que el que da el discurso está resumiendo lo más importante, entonces yo quería mirarlo de esa manera, para que nos quedemos con algunas cosas que son de las más importantes. La unidad con el Señor, la unidad con los hermanos y el llevar el Evangelio. Específicamente eso. Ahora, hagamos un juego y ya vamos a terminar. Fuimos al epílogo de la historia de Jesús, al final. Vayamos al principio, ahora. ¿Cómo arrancó el ministerio del Señor? Sabemos que arrancó con el milagro de la boda, en donde convirtió el agua en vino. También está la parte en donde fue bautizado, en donde fue al desierto. Pero particularmente en Lucas 4, del 16 al 19, habla de un momento en donde Jesús estaba iniciando su ministerio, parte del inicio de su ministerio, y va a Nazaret y entra a una sinagoga. Nazaret era el lugar en donde él se había criado. Entonces estaba yendo a su barrio, a su lugar, y entra en la sinagoga y le dan el libro de Isaías. Dice, versículo 16, Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Justo cuando yo recibía estos versículos, en realidad, parte por profundizar en lo que la pastora compartió el martes, que habló de Isaías 61 y 62, y a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Y cómo vemos que en el final de la historia de Jesús hay cosas súper importantes para prestarle atención, porque son las que no nos podemos olvidar. Y en el inicio del ministerio de Jesús, si nos vamos a los extremos de todo esto que dijimos que a veces es un montón para leer y aprender, si nos vamos a los extremos, de golpe descubrimos algunas cosas interesantes. En el inicio encontramos este versículo que está en Isaías 61, es Isaías 61, 1 y 2, o del 1 al 4 creo, no sé hasta dónde, no,
1 y 2, porque proclamar el año de la buena voluntad es el 2, 61:2. Y entendemos que esto que Jesús estaba diciendo al inicio de su ministerio sigue estando vigente. Igual que la oración que Él hizo. Yo les dije recién, cierren los ojos, imagínense que Jesús está orando por ustedes en ese huerto. Bueno, esta palabra, y es lo que compartía la pastora, sigue vigente. Y si nosotros entendemos que esto sigue vigente y es ahora, cuando leemos el versículo 19, cuando leemos Isaías 61:2, que es el mismo texto, dice: y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y de golpe nos damos cuenta de que si la palabra dice que este es el año de la buena voluntad del Señor, podemos entender que está diciendo que el 2022 es el año de la buena voluntad del Señor. Porque lo mismo que valía para Jesús en ese momento y para los discípulos, sigue valiendo para nosotros ahora. Esa oración que Jesús hizo, la hizo por nosotros. Esta palabra que Jesús nos da, que su Espíritu nos trae, también es para nosotros. Esto que estaba leyendo Jesús, lo había escrito Isaías muchísimos años antes. Y Jesús lo leyó y lo empezó a vivir. Y de golpe nosotros, que tenemos la misión de hacer lo mismo que hizo Jesús en la tierra, porque fuimos enviados a hacer lo mismo que Jesús, leímos recién, podemos leer esto y empezar a vivirlo. Y si leemos que este es el año de la buena voluntad del Señor, entendemos que el 2022 es el año de la buena voluntad del Señor. Y yo lo recibía de esta forma, y por ahí los invito a que lo imaginen conmigo. Es como si Dios nos estuviera dando una carta de recomendación, firmada por Él. Hay un montón de historias de la Biblia en donde un rey escribía una carta en donde le daba permiso a alguien para entrar a algún lugar, para llevarse algo, para conseguir una cosa, para pasar por tal lado. Y esa carta era como si el rey estuviera ahí al lado y cualquiera que se pusiera enfrente tenía que obedecer lo que esa carta decía. Yo entendía estos versículos como eso. El Señor está diciendo que nosotros estamos ungidos para llevar las buenas noticias, para proclamar libertad, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Pero como si fuera poco eso que no tiene fecha, dice: este es el año de la buena voluntad del Señor y ustedes lo pueden proclamar. Y este año tiene número. Y Dios nos está invitando a que nosotros lo vivamos de esa manera. Si hay alguna forma por donde empezar a entrarle a la historia de Jesús y a lo que significa vivir como Jesús, que sea esta, leyendo un poquito del final y un poquito del principio. Después, yo los invito a que profundicen, pero que sea esta: proclamar el mensaje, estar en unidad, procurar la unidad y estar unido al Señor también. Y al mismo tiempo entender qué es lo que tenemos que proclamar, que este es el año de la buena voluntad del Señor. Y de golpe yo me voy a encontrar con esas personas que están alrededor mío y que no conocen y que me van a contar que están por una situación difícil, y yo me voy a acordar que Dios me dijo que este es el año de la buena voluntad del Señor. Y no sé si ustedes lo ven distinto a como lo veo yo, pero yo lo veía de esta forma. Desde que por ahí yo entendí esto, entendía que tengo un paquete que está preparado para esas personas. No es que tengo un mensaje que, bueno, creo yo o sé que tengo que dar porque congrego en la iglesia y sabemos que tenemos que evangelizar. No, ahora Dios específicamente me dio un paquete, una bendición, algo que en este año tiene que ser para las personas con las que yo me cruce. Algo, la buena voluntad del Señor siempre trae bendición, trae algo, libertad, buenas noticias, respuesta. Y de golpe cuando alguien se me cruce, en el trabajo, en el estudio, en donde sea, y me cuente que está en un problema o yo sepa, de golpe me va a estar pesando tanto que lo voy a tener que compartir, porque este es el año de la buena voluntad del Señor. Entonces yo recibía
esto y es lo que les quería compartir. Si lo pensamos de esta forma, yo una vez escuché, en realidad varias veces lo escuché, que desde que llegó Jesús y murió por nosotros, la historia se puso en un paréntesis. Y nosotros vivimos en ese paréntesis, en el paréntesis de la gracia. Y el Señor, en su misericordia, espera para volver lo que Él dispone que tiene que esperar, pero en su gracia. Y ese momento de la historia, desde que Jesús murió hasta ahora, hasta hoy, es ese paréntesis de la historia, en donde nosotros estamos viviendo y gracias a Dios pudimos ser parte. Pero yo al pensarlo de esa forma entendía que entonces, y lo decíamos hace un ratito, lo mismo que valía para ese momento, vale para ahora, porque estamos en ese periodo de la historia que es la gracia. Y si Jesús mandó a los discípulos a que lleven el mensaje y hasta en la oración se acordó de orar por nosotros, quiere decir que todo eso que estaba diciendo y todo lo que vino a traer y todo lo que vino a enseñar y a dejar como legado, también es para nosotros. Por eso pensarlo de esta manera nos hace pensar que Dios ya no es alguien al que yo me puedo acercar, y qué bueno que me puedo acercar a Dios, gloria a Dios que lo conozco, porque cuando tengo un problema con un examen, oro y Dios me ayuda. Cuando tengo un problema en casa, oro y Dios me ayuda. Cuando me siento angustiado, oro y Dios me ayuda. Pero Dios no es eso. Dios no es solamente lo que yo necesito. Dios es todo esto que nosotros estuvimos hablando. Jesús vino a traer este mensaje para que nosotros también lo llevemos. Y es sumamente importante que nosotros prestemos atención a estas cosas. Pensarlo de esta manera nos para en una realidad diferente y nos carga de una urgencia diferente. Por eso vamos a orar. Ponete de pie, vamos a orar por esto y pensémoslo de esta manera. Si pueden después, si no le prestaron atención, porque puede pasar, o no estuvieron, escuchen la prédica del martes de la pastora, que específicamente hablaba de esto último que estuvimos leyendo, y de la importancia de la unción del Espíritu Santo. Y pensémoslo de esta forma. Pensémoslo como una realidad. De verdad, usemos nuestra imaginación que Dios nos la dio y nos la dio bien grande para imaginarnos, si es necesario, si nos ayuda a convencernos de que estamos en ese tiempo. Leamos la palabra como si nosotros estuviéramos en ese tiempo, para ver lo real que es, para ver que cuando Jesús dice algo, lo decía en ese tiempo, pero lo está diciendo para nosotros también. Cuando la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, está hablando de vos también. Cuando Jesús dice, los envié a llevar el mensaje que vos me enviaste a llevar, está hablando de vos también. Y a veces nosotros vivimos nuestro día así, como si no estuvieran todas estas oraciones encima nuestro. Y no tiene que ver que haya una presión que nos obligue a hacer algo que va en contra de nuestra voluntad, sino que esto nos tiene que apretar el corazón. Dice Corintios, no sé si es primera o segunda, pero fue una palabra rema de la iglesia hace unos años, 5:14 al 20, que el Espíritu del Señor nos constriñe, nos aprieta de tal forma que nos lleva a vivir para Él. Y eso es lo que tiene que pasar. Yo de verdad creo que si nosotros hubiéramos estado en la época de Jesús y hubiéramos tenido a Jesús adelante, la urgencia sería otra. Hay una palabra, y con esto termino y vamos a orar, que aparece una sola vez en la Biblia. Y yo me sorprendí cuando descubrí, cuando leí que aparecía una sola vez, porque es tan repetida y la conocemos tanto que yo pensé que aparecía por todos lados. Aparecía en Apocalipsis, aparecía en las cartas de Pablo, y
Y aparece una sola vez, Romanos 16, 22. Pablo dice, Maranata, el Señor viene. ¿Y por qué un término que apareció una sola vez en la palabra termina siendo tan relevante? Si bien si está en la palabra es relevante, eso no cabe duda, pero a veces algo que se repite a nosotros nos llama más la atención y entonces lo tenemos más presente. La repetición es un recurso que usa la palabra y que se usa para establecer un término. Y en este caso no está, pero era un término que la iglesia primitiva y aún algunas iglesias ahora usaban para saludarse. Como nosotros decimos Dios te bendiga o bendiciones, la gente de esa época decía Maranata, el Señor viene. Se saludaban así. Yo me imagino que tenía que ver con esa urgencia, con el tema de no olvidarse de que el Señor viene. Y con el tiempo nos fuimos olvidando de que el Señor viene a veces, y esa palabra no significa por ahí lo mismo que significaba para la gente de esa época. Pero sigue significando lo mismo. Es lo mismo. Y es tan relevante y tan importante y la conocemos tanto porque es real y porque el Señor viene. Y de golpe hay una urgencia que nos lleva a pensar cómo estamos viviendo nosotros. Y que el Señor nos mandó a proclamar su mensaje. 3 veces en Isaías 61, 1 y 2, 3 o 4 veces dice la palabra proclamar. Proclamar la buena voluntad del Señor, proclamar la libertad a los presos, proclamar. Nosotros tenemos que proclamar. No podemos quedarnos callados. Y lo otro que era, tenemos que procurar la unidad con el Señor y con los de alrededor. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, por ministrar a nuestros corazones. Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté sellando esto en nuestras vidas y que de verdad podamos entender la importancia y la urgencia de lo que vos nos enviaste a hacer. Que el tiempo que pasó desde que vos dijiste estas palabras hasta ahora no diluya la urgencia y la importancia de esas palabras y de ese mandato. Y que de verdad podamos experimentar esto que vos orabas por nosotros. De que el mismo poder que Dios depositó en vos, vos lo depositaste en nuestras vidas. Que de verdad podamos experimentar tu respaldo a la hora de proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Creemos que va a ser así porque tu palabra es viva y eficaz, es verdadera y se cumple. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de tu reino y de escuchar estas palabras de aliento y de motivación que nos llevan a actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosita antes de terminar y ahora vamos a seguir adorando para cerrar. Es que esto lo tenemos que empezar a vivir de verdad. Si nos vamos de acá y no lo vivimos, y me parece que todas las prédicas las termino igual, pero no me importa. En algún momento la tenemos que hacer. Si no lo vivimos no tiene ningún sentido lo que estamos escuchando. Entonces de golpe, lo que tienen que buscar ustedes en esta semana es, así como tienen... ¿Cuántos saben que tienen que hacer el devocional todos los días y orar? ¿Cuántos tienen esa carga en el corazón? Muchos lo hacen, seguramente. Y a muchos les cuesta y tienen la carga de hacerlo. Bueno, la misma carga es evangelizar. Exactamente la misma. No es algo secundario. Hablarle a alguien de Jesús y de que Jesús lo va a transformar. Y encima tenemos palabra que dice que este año es el de la buena voluntad. Así que
creámosla, esa misma carga de evangelizar tiene que estar. Entonces, en esta semana, así como buscan separar tiempo para orar, busquen separar tiempo para evangelizar. Si no tienen a nadie a quien mandarle un mensaje o con quien encontrarse para hablarle del Señor, si todavía no se animan a responder a algo que les cuenta un compañero de trabajo, un compañero de colegio, por lo menos salgan a la calle a buscar a alguien para hablarle. Pero no puede faltar en esta semana. Y lo mismo la oración, que es lo que decíamos, pero eso por ahí tenemos un poco más de carga porque es lo que sabemos, está más presente, que tenemos que estar en unidad con el Señor. Y lo mismo con la unidad. En esta semana, así como separo tiempo para orar y separo tiempo para evangelizar, tengo que separar tiempo para procurar la unidad del lugar en donde estoy. Sea pedir perdón o perdonar, hablar con alguien y arreglar las cosas, o sea fomentar la unidad a través de proponer algo. Pero yo tengo que ir en pos de la unidad, porque la unidad va a ser la que evangelice también. Esa unidad es la que va a hacer que el mundo crea. Entonces, en esta semana tienen que estar esas tres cosas. Así, igual que con la oración y los devocionales, así con el evangelismo y con la unidad. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos estás hablando, ministrando a nuestros corazones, y que esta semana pueda ser una semana en donde podamos vivir esto. Creerlo, proclamarlo y llevarlo adelante. En el nombre de Jesús, amén.